Buenos datos que nos entregaba Nacho Atenas, nuestro periodista. También tenemos recomendaciones a propósito de lo que vamos a vivir este 18 con el consumo de empanadas, de carnes, de embutidos. ¿Qué pasa con la manipulación de estos alimentos? También un para tema no relevante. enfermarnos. Oye, Exacto. harta gente termina o intoxicada con indigestión. Totalmente. Vamos con Sofía Carrizo, que nos tiene más detalles. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Sofi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Debo decir que el frío no es ningún impedimento para estar ya a modo 18ero. Queda aproximadamente una semana y media ya para las fiestas patrias y sabemos, ustedes lo comentaban, que aumenta, ¿no?, el consumo de la carne en estas fechas, obviamente para hacer diversas preparaciones. La reina del 18, la empanada, anticuchos, un buen asado, por ejemplo los choripanes también, pero es fundamental, ¿no?, comprar un buen producto en un muy buen estado. Pero ¿cómo identificamos si es que el producto, la carne, está bueno o está malo? De todas formas, nosotros hablamos con algunas personas, ¿cómo lo van identificando? Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. El que se vea de un color rojizo, que no tenga tanta grasa, en el precio, a veces pregunto la fecha de elaboración, en el pollo que no esté tan aguado, ese tipo de cosas. Más que nada el color, y se ve una carne que está hace mucho tiempo ahí. Sí, se nota, la verdad. Como digo, no soy muy experta en carnes, pero sé más o menos cuando la carne está fresca. Rojita, sí. Que esté bien rojita. Claro, que esté natural, bonita. A mí nos gusta comprar con grasa. El color y la fecha que tenga prevista para el vencimiento, ¿no?, de la carne. Bueno, ahí estuvimos conversando con algunas personas y ellos nos decían, ¿no?, que la carne esté media rojita, que obviamente no tenga un olor medio raro, pero para hablar respecto a ello, vamos a conversar con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica y como también investigadora del Instituto Milenio. Preguntarle más que nada cómo identificamos que una carne está buena y está mal, y también que no arriesgamos un enfermado de la guatita, me imagino. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a conversar de este tema, que es muy importante recordarlo, sobre todo en esta época cuando ya nos exponemos a comer fuera y los casos también de gastroenteritis, intoxicación alimentaria incrementan. Creo que es muy importante primero mencionar que efectivamente hay riesgos en el consumo de alimentos que pueden estar preparados de manera deficiente o que puedan estar en mal estado derechamente para el tracto gastrointestinal, lo que significa la contaminación con bacterias que vienen normalmente en la carne. Y para eso es fundamental que los alimentos estén en buen estado. Y en ese sentido es muy importante, primero que todo, ver las fechas de elaboración y de vencimiento que están etiquetados en los productos, que eso es fundamental. Otro aspecto muy importante es cuando uno normalmente va a comer a algún lugar en donde ya está preparado, tener muy en cuenta algunos aspectos que son decidores: el olor y el aspecto. Cualquier alimento que tenga un olor que no es apropiado, que es desagradable, que tiene olor a descompuesto, o que tenga un aspecto, por ejemplo, como lo que mencionaban también las personas que le entrevistaron, en términos de color, de que se ve que efectivamente tiene un color que es diferente, que no es digamos lo que uno normalmente ve en un alimento bien preparado, hay que tener cuidado y hay que evitar comerlo y no arriesgarse en esos casos. Doctora, nos falta el anticucho, ¿verdad? ¿Cómo lo preparamos? Por ejemplo, sabemos que hay que mezclar carne con verduras, sabemos que puede existir la contaminación cruzada. ¿Cómo la preparamos quizás para no enfermarnos, verdad? Claro, esa es una excelente pregunta, porque justamente uno de los aspectos que pasa muchas veces en términos de la contaminación con bacterias, por ejemplo, que están presentes en la carne, es cuando juntamos alimentos, por ejemplo, carne cruda, con alimentos que después se consumen crudos, como por ejemplo son las verduras. Y en ese caso hay dos puntos muy importantes. Primero, que tiene que estar todo completamente cocido, es fundamental, porque de esa manera los microorganismos que pueden estar en la carne y que contaminan los alimentos crudos, digamos en este caso las verduras, se eliminan si es que se cocinan bien. Entonces es muy importante que se cocinen bien al minuto de consumirlo. Ahora, también es sumamente importante de que cuando uno prepara los alimentos antes de cocinarlos, estén la carne y las verduras, y sobre todo aquellas verduras que se consumen crudas y que definitivamente no se van a cocer, estén separados físicamente, porque esta contaminación de, por ejemplo, derivados de la carne, la sangre, o tomar contacto directo puede contaminar el alimento. Las ensaladas, por ejemplo, que se consumen crudas, y ahí es donde yo me expongo a consumir
estos microorganismos que son dañinos para el organismo. Doctora, ¿cómo está? Carla Zunino acá desde el estudio. Le quiero preguntar por algo clásico, que es el cómo descongelamos la carne. Siempre se habla de que hay proliferación de bacterias y dicho eso, si es que hiciéramos mal un proceso al momento de descongelar, cuando uno cuece bien la carne, ¿mata esas bacterias o esas bacterias persisten? Claro, eso, bueno, primero que todo, muy buenos días, Carla. Ahí es una pregunta muy importante y sobre todo el aspecto fundamental, sobre todo si está congelada la carne. En el proceso de descongelación, eventualmente microorganismos que están en la carne no mueren, digamos, con el proceso de congelación y pueden de alguna manera revivir. Y en ese sentido es importante que la carne se consuma bien cocida cuando se descongela, por supuesto. El tiempo de descongelamiento es fundamental. Si se deja una carne muchísimo tiempo a temperatura ambiente, más de un día, más de 24 horas, no solamente se descongelan los microorganismos que están en esa carne, sino que empiezan a proliferar, empiezan a crecer. Entonces tienen más de lo que tenían antes de que uno los congelara, ¿verdad? Entonces ahí es súper fundamental cocinar bien la carne. El proceso de descongelamiento tiene que ser un proceso controlado, en un tiempo que sea el suficiente justo para que la carne deje de descongelarse y se guarde inmediatamente en el refrigerador. Y dependiendo, si los microorganismos crecen en la carne y se cocinan bien, ahí los microorganismos se eliminan, por supuesto, y ahí se puede consumir de manera segura. Pero todos sabemos que la carne, sobre todo carne de vacuno, muchas personas les gusta consumirla no totalmente 100% cocida, y es ahí donde hay un riesgo. Y por otra parte también, dependiendo del tipo de microorganismos que pueda tener la carne y cuánto tiempo la dejamos a temperatura ambiente antes de cocinarla, las bacterias también pueden producir algunas toxinas, que son elementos que son los que finalmente nos enferman. Y esos en algunas ocasiones no se eliminan con la cocción. ¿Doctora? Entonces, por eso es importante no solamente cocinarla bien, sino que descongelarla de manera controlada. En el minuto de que la carne ya está descongelada, inmediatamente guardarla en el refrigerador. Ya, y controlado es evitar como el cambio brusco de la temperatura. O sea, hay menos riesgo cuando paso del congelador al refrigerador y del refrigerador a temperatura ambiente que si paso directamente la carne del congelador a la temperatura ambiente. Sobre todo la temperatura que en esta época empieza a subir un poco. Por supuesto, porque se requiere mucho más tiempo, sobre todo que la carne se exponga a temperatura ambiente, que es la temperatura que muchos microorganismos les gusta para crecer. Ya. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué pasa con los condimentos, con los aderezos? ¿Qué pasa con la salsa? Yo, por ejemplo, tengo mucho respeto a la mayonesa casera. ¿Cuál es la recomendación que usted también puede hacer con respecto a eso? Imagínate el choripán que le echamos harta mayonesa, ¿no? De repente nos excedemos un poco en eso. Es verdad. Sí, y sobre todo también algunos alimentos que también se preparan, como por ejemplo el chimichurri o es el pebre, ¿cierto? Uy, qué rico. Ahí el riesgo que se tiene es que son alimentos preparados, que por una parte puede venir el producto base, que es por ejemplo el huevo, o que son algunas verduras que podrían venir contaminadas, pero además ocurre mucho que estos alimentos se dejan a temperatura ambiente. Y eso, nuevamente, son temperaturas que a los microorganismos que están contaminando el alimento y que podrían estar en baja cantidad, empiezan a crecer y a proliferar. Entonces, un alimento que se ha mantenido a temperatura ambiente fuera del refrigerador por mucho tiempo, hay un riesgo mucho mayor. Y por lo tanto es fundamental que este tipo de alimentos preparados se mantengan el menor tiempo posible fuera del refrigerador y solamente cuando se consumen. Es ahí donde evitamos que se contamine más y pueda causar un cuadro de gastroenteritis, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y conversábamos con la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica y como también investigadora del Instituto Milenio, que nos daba algunos tips, obviamente, para que la guatita no falle para las celebraciones de fiestas patrias, que es fundamental estar con la mejor disposición para poder comer rico y también celebrar como corresponde, Carla y Gustavo. Muy bien. Sofía Carrizo y también a la doctora Susan Bueno, agradecerles, ¿no?, por esas recomendaciones. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. ¿Qué pasa si me como 40 anticuchos? No, eso no. No.